Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal Juan Parreis, donde vamos a hablar de la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán, carrera número 17 de la temporada 2025 de Fórmula 1, y una clasificación que fue extremadamente caótica, marcada por las banderas rojas. Vamos a entrar en algunos detalles que nos dejó esta clasificación directamente. Así que bueno, nos dejó finalmente a un Max Verstappen con Carlos Sainz y Liam Lawson en las tres primeras posiciones, después a Kimi Antonelli y Russell, y también tuvimos a unos Ferrari que tuvo una clasificación lastimosamente desastrosa. Vamos a hablar obviamente de lo que es Ferrari, le vamos a dedicar la primera parte de este post clasificación. Vamos a hablar también de lo que fue la clasificación de este señor, de Max Verstappen, que vuelve a hacer una pole de nuevo, dos poles seguidas después de la que fue en Monza, que la pudo convertir en victoria. Y vamos a hablar también de por qué llegó a Carlos Sainz ahí, de por qué llegó Liam Lawson ahí, de todo el desorden que hubo, de lo que fue la clasificación en general y de lo que fue también Franco Colapinto. La verdad, una sesión clasificativa que fue marcada por las banderas rojas. Es récord de una sesión de clasificación con banderas rojas, en total con 6. Solo en la Q1 hubieron 3 banderas rojas. La primera, Alex Albon, que se estrella en la primera curva, intentando apegarse lo más que se podía al vértice de la curva 1. En ese muro termina estrellándose y termina reventando la rueda delantera izquierda. Y Nico Hülkenberg, un piloto muy experimentado, también termina, creo que es en la curva 3, si no estoy mal, termina yéndose un poco largo y termina estrellándose con el muro. La bandera roja que quizás más le duele al pueblo latinoamericano y especialmente argentino, que fue la de Franco Colapinto, se estrella después de una pequeña desatención que tuvo ahí con Pierre Gasly. Oliver Bergman ya en la Q2, de hecho la única bandera roja que hubo en la Q2, la sesión que menos tuvo con una. Oliver Bergman, después de la salida de la curva 2, roza el muro con la rueda trasera derecha y lastimosamente se le termina la sesión de clasificación en la primera vuelta rápida que estaba haciendo. Lastimosamente para los hombres de Ferrari y para todos los tifosi, vimos un Leclerc que se le terminó la hegemonía, venía haciendo 4 poles consecutivas, si mal no recuerdo, 2021, 22, 23, 24, el año pasado también la había hecho y se le termina la hegemonía, tenía que pasar, la verdad, no ha estado cómodo Ferrari, ahorita vamos a dedicarle un video a eso. Y algo que terminó siendo menos impactante de lo que pudo haber sido, la salida de la Q3 de Oscar Piastri. El piloto de McLaren no pudo finalizar su intento de vuelta rápida y va a terminar saliendo desde la 9ª posición. Hablar un poquito de lo que Pirelli llevó a esta clasificación, por qué se estaba usando el compuesto de goma media, el de la franja amarilla. Normalmente se usa siempre para sesión de clasificación el neumático más suave, y la explicación, quizás para quienes no tienen mucho contexto, es porque se llevó la gama más suave, más agresiva que tiene Pirelli, la C6, la más suave, C5 que suele ser en algunos circuitos la goma roja, motivo por el cual en Baku se utilizó este compuesto y fue el predominante, especialmente en la Q2 y Q3, dependía ya de cada equipo cómo gestionaba la cantidad de compuestos que tenía disponible, también apuntando a lo que va a ser la estrategia para la carrera mañana. Y el compuesto más duro que fue el C4, que hay algunos circuitos incluso que el C4 suele ser el compuesto más suave. Ya hablando muy específicamente de Ferrari, bueno, lo primero, hay diferentes configuraciones entre Hamilton y Leclerc. Hamilton, como ya es un poco costumbre, también lo hicieron en Monza, siempre lleva una configuración aerodinámica con un poco más de carga. Esto porque claramente Hamilton no está como con el Ferrari, no tiene la confianza que sí tiene Charles Leclerc, por ejemplo, y tanto en Monza como en este circuito, Leclerc siempre estuvo con menor carga, algo que obviamente le da un poco de ventaja en las zonas de aceleración, en las rectas, por tener menor resistencia al avance. Pero un Hamilton que realmente había comenzado bien el fin de semana. De hecho, en la práctica libre número 2 hicieron el 1-2 con Hamilton teniendo un mejor registro que Charles Leclerc, pero lastimosamente en clasificación, también como es costumbre, lastimosamente Hamilton se termina quedando afuera en Q2 y termina largando mañana en la posición número 12. Hamilton en toda la sesión de clasificación utilizó los compuestos suaves. Para mí realmente era
la opción más lógica por lo sucia que estaba la pista. Había demasiada suciedad, algo que yo no sé o no recuerdo, por lo menos en carreras anteriores, en fin de semanas anteriores en Bakú, que esto se haya dado tanto. La verdad no lo tengo tan presente. Y para mí fue bastante sorprendente que hubiera muchas hojas, ramas, polvo. Se veía un circuito bastante desordenado que claramente también ayudó a que se dé esta clasificación bastante caótica. Por el lado de Leclerc, un Leclerc que va a alargar en la posición número 10 por ese choque que generó la primera bandera roja de la sesión Q3. Lastimosamente Leclerc se le termina la hegemonía, estaba para mucho más. No creo que hubiera estado para hacer la pole, honestamente hablando, pero sí creo que hubiera podido lograr una segunda, tercera posición. Por mal resultado hubiera logrado una cuarta posición. Se lo notaba cómodo con los neumáticos suaves, pero nunca se terminó de encontrar al final lo más cómodo posible con los neumáticos medios. Y para mí, no sé, obviamente Ferrari tiene más información, pero para mí Ferrari se equivoca un poco en utilizar los neumáticos medios en la sesión de clasificación 3, cuando justamente también habían habido algunas gotas que cayeron en el primer sector, y eso sumado a la suciedad que tenía el circuito callejero de Bakú, la verdad no me invitaba a mí, o por lo menos no me pareció una decisión muy acertada que lo hayan hecho con los neumáticos medios. Sobre todo un Ferrari que siempre tiene dificultades para calentar los neumáticos, calentar la goma y meterla en esa ventana, famosa ventana de trabajo óptimo que tienen para sacarle el mayor desempeño a una vuelta. El Ferrari particularmente sufre mucho de eso. Así que no terminé de entender esa decisión de Ferrari, pero bueno, al fin y al cabo es clasificación. Mañana la carrera, me parece que por cómo se dio la clasificación y por los autos que tiene adelante, no sé si le puede condicionar un poco los famosos trenes de DRS. Es verdad que en Baku se presta para los sobrepasos, en la recta larguísima la zona de aceleración que tiene, en el primer sector en la zona de DRS también se puede adelantar, pero no es tan fácil cuando hay autos con un ritmo similar y que quizás se juntan, forman trenes de DRS y no puedes aprovechar esa ventaja que te da el sistema de reducción de carga. Eso por el lado de Leclerc. Lastimosamente vamos a tener que esperar a ver mañana una remontada de los hombres de Ferrari. Franco Colapinto, la verdad hay que decirlo, es un buen fin de semana de Franco Colapinto. Práctica 1, práctica 3 y clasificación por delante de Gasly. En la práctica 2, bueno, quizás no pudo estar muy adelante, no pudo encontrarse muy cómodo. De hecho fue una sesión de clasificación en la que estuvo en el último lugar, pero se pudo reponer, trabajó muy bien de viernes a sábado y en el sábado se lo ha visto bastante bien, mucho mejor. Creo que en las declaraciones del mismo Colapinto estaba bastante más cómodo. No del todo, claramente, porque el Alpine no es un auto que sea cómodo ni para Gasly ni para Colapinto, pero es algo muy positivo que haya quedado y haya estado en la gran mayoría de sesiones por delante de su compañero de equipo, que es el listón más alto que puede tener dentro de las posibilidades de Franco. Lastimosamente, termina equivocándose, para mí, en mi opinión, y bueno, según ya las mismas declaraciones del propio Franco, se distrajo porque venía en la vuelta antes que Gasly. Gasly se equivoca, pasa de largo en la curva, si no estoy mal, la curva 3 o 4, no recuerdo bien. Se distrae por la salida de Gasly y lastimosamente termina frenando un poco más de lo normal y termina perdiendo la parte trasera y estrellándose con el muro. La verdad, en mi opinión, obviamente de acá es muy fácil opinar, pero sí va a ser algo en un área en la que Franco va a tener que trabajar en que no le afecten tanto ese tipo de distracciones, porque venía haciendo un buen trabajo, venía con aspiraciones para entrar a Q2, estaba un poco complicado, pero tenía la chance de entrar a Q2 y ese pequeño error le termina condicionando la clasificación. Aún así, me parece que el trabajo de Franco Colapinto ha sido bastante bueno. De la parte de McLaren, bueno, Norris estuvo por encima de Piastri, la verdad que todo el fin de semana se lo vio mucho mejor. Pero en esta temporada particularmente hemos visto siempre ese tipo de fines de semana. Norris empieza muy bien, en las prácticas es el número 1, número 2, por detrás de Piastri o el mismo Verstappen. Y llega la hora de la clasificación, los momentos importantes, y Piastri se le acerca. Y este gran premio no ha sido la excepción. Piastri estuvo por detrás todo el tiempo, pero cuando hubo que poner algunas vueltas y cuando hubo que sacar algo de velocidad, Piastri estuvo mucho más cerca de lo que había estado en todo el fin de semana. Obviamente
lo termina condicionando ese error. Al principio lo dije, para mí no le termina saliendo muy caro por cómo se dio específicamente la última sesión de clasificación, la Q3, y con todos los incidentes que hubieron, no les permitió marcar a muchos pilotos rápidos una vuelta óptima en ese último intento, y esto terminó condicionando al propio Lando Norris, que termina largando séptimo Lando Norris y noveno Oscar Piastri. Así que para mí la termina sacando muy barato, porque en otra sesión, en otro tipo de sesión quizás no tan caótica, hubiéramos tenido perfectamente, yo creo que Norris estaba para estar o en la pole position o en la segunda posición, tranquilamente. De hecho, se pensaba que se iba a batallar entre Verstappen y Norris esa pole position de hoy. Termina sacándolo barato, pero ojito con los puntos. Yo lo dije en el post carrera de Monza, con todo lo que había pasado con McLaren, que todos los puntos importan. Así que bueno, habrá que ver cómo le va a Piastri y a McLaren mañana en la carrera. De la parte de Red Bull, la verdad es que un Verstappen que estuvo sólido todo el fin de semana, honestamente, y la pole, bueno, la hace gracias a sacar una vuelta en el momento justo, pero hay que decirlo también, la gran mayoría de pilotos que hicieron la vuelta al último intento no lo mejoraron, y Verstappen sí. Y yo creo que ese es el mérito que tuvo Verstappen. Y por eso Verstappen es lo que es un campeón del mundo y es un gran piloto. Porque cuando otros quizás no pueden hacer y sacar la vuelta, tener la velocidad, encontrar el agarre en la pista donde quizás otros no pueden, él sí lo pudo hacer. Con un auto que no es tan fácil de manejar, que lo han trabajado, que ha mejorado y que finalmente Verstappen le termina sacando el mejor provecho. Así que es una pole, la verdad, con más mérito de lo que la gente piensa. Realmente no era tan fácil mejorar en ese último intento. Recordemos que Carlos Sainz y Liam Lawson, por ejemplo, terminan quedando segundo y tercero justamente por haber marcado antes de las banderas rojas y antes de que la pista empezara a cambiar, se empezara a mojar un poco porque hubieron algunas gotas que afectaron la pista, el viento arrastraba mucha velocidad al circuito y eso hizo que la pista al final de la sesión no estuviera en condiciones y Verstappen supo sacar el mejor rendimiento. Coloco también a la imagen de Laurent Mekies. Yo creo que Laurent Mekies tiene un mérito sabiendo que Yuki Tsunoda clasificó en sexto lugar. De hecho, desde Baku el año pasado con Sergio Pérez, es la primera vez que un compañero de Verstappen está lo más cerca posible a él. Es increíble también este dato, pero hay que mencionarlo. Yo creo que también es un buen trabajo de Laurent Mekies en priorizar, también darle importancia al segundo piloto y poder cosechar más puntos en el campeonato de constructores donde están bastante lejos. Del lado de Mercedes, una muy buena noticia, por lo menos para mí. Kimi Antonelli estuvo bastante bien en esa sesión de clasificación. Fue de menos a más. Empezó bastante flojito, pero empezó a agarrar confianza. También le ayudó un poco que haya sido una sesión de clasificación caótica, pero hay que estar ahí, hay que hacer las vueltas y terminó clasificando en cuarta posición por delante de Russell, que terminó en quinta posición. Los dos Mercedes, lastimosamente para Ferrari, mañana apuntan a sumar una buena cantidad de puntos y esto para el campeonato de constructores no es una muy buena noticia para Ferrari, honestamente. Para mí, Max Verstappen va a ganar la carrera mañana. Yo creo que independientemente de que sea muy caótica, a no ser de que le caiga un safety car o un virtual safety car de muy mala suerte, muy mal posicionado en la pista, yo creo que igual va a mantener la posición de privilegio, va a poder hacer una buena carrera. Esa es la sorpresa que quizás tengo, es que Kimi Antonelli va a ser la segunda posición. Lo veo bastante bien a Kimi. Toto le está dando un buen respaldo y larga de una buena posición, no nos olvidemos eso. Y tercera posición, yo creo que Lando Norris esta vez sí va a hacer una buena carrera, una buena remontada y va a conseguir esos puntos que al final, bueno, los necesita para el campeonato. Así que nada, creo que eso es lo que yo tenía para decirles. Vamos a ver cómo se da la carrera mañana. Claramente del lado de Ferrari hay muy poca probabilidad. Como les comento, el tren de DRS es bastante complicado si se llegan a juntar carros como por ejemplo que están Carlos Sainz, está Liam Lawson por delante de los hombres de Ferrari. También creo que se colaron ahí un par de autos de media tabla y yo creo que ellos pueden llegar a complicarle la vida. En condiciones normales, claramente Ferrari debería apuntar por lo menos para estar en el top 5. Creo que el mayor objetivo de Ferrari en esta carrera va a ser aprovechar las situaciones de carrera, aprovechar que haya algún safety car, alguna bandera roja incluso
en la carrera que la puede haber con esta suciedad y no permitir que descuenten los hombres de Mercedes. En la previa de la carrera había una chance de que McLaren se hiciera con el título de constructores en esta carrera, pero honestamente para mí no lo va a lograr. Va a estar muy difícil que logren un 1-2. Creo que con un 1-2 y un 1-3 lo conseguían independiente del resultado de Ferrari, pero como se ha dado la carrera y con el caos que puede haber en este Gran Premio de Azerbaiyán, dudo mucho que se pueda dar. Así que nada, esa es mi predicción, ese es mi análisis post-quali. Vamos a ver cómo nos va la carrera mañana. Estoy seguro que va a ser una buena carrera para el neutral y para los tifosi. Nada, no perder la esperanza. Siempre esas carreras caóticas pueden abrir una ventana de oportunidades y esperar que Ferrari las aproveche. Era eso para mí. Déjenme en los comentarios si están de acuerdo, si no están de acuerdo, qué piensan de cómo va a ser la carrera mañana. Nada, un abrazo.